El juicio que sacudió los cimientos del sistema judicial del condado de Fulton, en Georgia, no comenzó con gritos ni forcejeos visibles, sino con un silencio incómodo que se fue transformando, minuto a minuto, en uno de los episodios más controversiales de la justicia reciente en Estados Unidos. Un proceso que ya era seguido con lupa por la opinión pública terminó convirtiéndose en una escena inédita. Un juez ordenando la detención de un abogado defensor en plena audiencia. Una decisión que, lejos de fortalecer su autoridad, desencadenó una reacción en cadena que terminó por desmoronar su propia posición dentro del caso. Todo se originó en el proceso penal contra el conocido rapero Young Thug, nombre artístico de Jeffrey Williams, quien fue acusado formalmente en mayo de 2022 bajo la estricta legislación estatal contra organizaciones criminales. Según la Fiscalía, Williams no solo era una figura central de la industria musical, sino también el supuesto líder de una estructura delictiva identificada como ISL, siglas que, de acuerdo con la acusación, no solo representaban un sello discográfico, sino una red con actividades ilícitas coordinadas. La gravedad de los señalamientos convirtió el proceso en uno de los más extensos y complejos del Estado. Múltiples acusados, decenas de testigos, cargos relacionados con armas, sustancias prohibidas y conspiración organizada. El juicio conjurado avanzaba lentamente bajo la dirección del juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Euro Glenville, quien asumió el control de una sala que ya estaba cargada de tensión. Durante semanas, las audiencias transcurrieron entre objeciones técnicas, disputas procesales y testimonios cuidadosamente analizados. Sin embargo, el viernes 7 de junio de 2024, un acontecimiento aparentemente secundario cambió por completo el rumbo del juicio. Uno de los testigos clave del Estado se negó a declarar ante el jurado, invocando su derecho constitucional a no autoincriminarse, a pesar de que la Fiscalía le había otorgado inmunidad. El juez Glenville reaccionó con firmeza. Tras escuchar los argumentos, declaró al testigo en desacato civil por negarse a cumplir con la orden judicial de testificar. Como consecuencia, dispuso que el testigo quedara bajo custodia hasta el lunes siguiente, cuando el tribunal volvería a evaluar su disposición para colaborar. En apariencia, se trataba de una medida legal ordinaria, diseñada para garantizar el desarrollo del juicio. Pero lo que ocurrió el lunes 10 de junio, lejos de la vista del jurado y de los abogados defensores, marcaría el inicio del conflicto que terminaría sacudiendo al sistema judicial estatal. Esa mañana, mientras la sala permanecía cerrada al público, el juez Glenville sostuvo una reunión privada en su despacho. En ella participaron la fiscal del caso, Adrienne Love, el testigo que había sido sancionado por desacato y el abogado de dicho testigo. La conversación fue registrada por un taquígrafo judicial, lo que indicaba que no se trataba de un encuentro casual. Al final de esa reunión, el testigo cambió de postura y aceptó declarar a favor del Estado. Hasta ese momento, la escena parecía resuelta. Sin embargo, existía un detalle crucial. Ninguno de los abogados defensores, incluidos los representantes de Jeffrey Williams, había sido notificado de esa reunión ni invitado a estar presente. La defensa desconocía por completo que se hubiera producido un encuentro directo entre el juez, la fiscalía y un testigo clave del proceso. En el ámbito jurídico, este tipo de comunicación es conocida como comunicación ex parte, un término que describe cualquier intercambio entre un juez y una de las partes sin la presencia ni el conocimiento de la contraparte. Las normas de conducta judicial del Estado de Georgia prohíben de forma expresa este tipo de interacciones cuando se trata de asuntos sustanciales de un caso en curso, salvo excepciones muy limitadas. La situación salió a la luz horas después, cuando Brian Steele, uno de los abogados principales de la defensa de Williams, tomó la palabra en audiencia pública. Visiblemente serio,
Steele informó al tribunal que había recibido información confiable sobre una reunión privada celebrada en los aposentos del juez con la fiscalía y un testigo del Estado. Según explicó, esa reunión habría ocurrido mientras la defensa esperaba durante horas, sin saber por qué el juicio no se reanudaba. Steele dejó claro que no estaba planteando un rumor, sino un asunto de extrema gravedad constitucional. Señaló que, conforme a las garantías procesales, los acusados tienen derecho a estar presentes en todas las etapas críticas de su juicio. Afirmó que lo ocurrido, de confirmarse, constituía una violación directa de ese derecho. El juez Glenville interrumpió al abogado casi de inmediato. El tono de la audiencia cambió abruptamente. Lo que comenzó como una objeción procesal se transformó en un enfrentamiento frontal entre la autoridad judicial y la defensa. El magistrado exigió saber cómo el abogado había obtenido esa información. No preguntó si la reunión había ocurrido, sino de dónde provenía el conocimiento de Steele. El abogado, con cautela, respondió que su afirmación se basaba en información y creencia, una fórmula habitual en el ámbito legal para proteger fuentes sensibles. Pero esa respuesta no fue suficiente para el juez. Glenville insistió, una y otra vez, en que Steele debía revelar quién le había comunicado los detalles de la reunión privada. El abogado se negó, argumentando que hacerlo implicaría violar su obligación ética de confidencialidad, tal como lo establecen las reglas de conducta profesional de Georgia. La discusión escaló rápidamente. El juez expresó su molestia, señalando que la supuesta filtración de información desde su despacho era profundamente preocupante. Desde su perspectiva, alguien había accedido o divulgado datos que no debían circular fuera de ese ámbito. Para el juez, identificar la fuente era indispensable. Steele, por su parte, sostuvo su postura. Aclaró que no estaba revelando el contenido completo de la conversación privada, sino señalando un hecho procesal que afectaba directamente los derechos de su cliente. Insistió en que el problema central no era cómo se enteró, sino por qué la defensa había sido excluida de una reunión que influyó en el curso del juicio. El intercambio se volvió cada vez más tenso. El juez advirtió que, si el abogado no revelaba su fuente, podría ser declarado en desacato. Steele respondió que estaba dispuesto a asumir las consecuencias, pero que no rompería su deber profesional ni traicionaría la confianza depositada en él. Finalmente, Glenville ordenó un receso de 5 minutos. Antes de abandonar la sala, dejó una advertencia clara. Si al regresar Steele no revelaba cómo obtuvo la información, sería sancionado por desacato. Ese breve receso no calmó los ánimos. Por el contrario, aumentó la expectativa entre los presentes. Lo que estaba en juego ya no era solo la conducta de un testigo, sino la legitimidad misma del proceso judicial. La audiencia se había convertido en un pulso de poder, con consecuencias que nadie en ese momento podía dimensionar completamente. Al reanudarse la sesión, el juez llamó nuevamente al abogado defensor al podio. La pregunta fue directa y reiterada. Steele volvió a negarse. Explicó que, conforme a las normas éticas, toda información obtenida en el marco de la relación profesional con un cliente, sin importar su origen, debía mantenerse en reserva, salvo orden judicial expresa. El juez no aceptó esa interpretación. Desde su punto de vista, no estaba solicitando información sustancial del caso, sino un dato administrativo: cómo se había filtrado una conversación privada. Para Glenville, la negativa del abogado representaba un desafío abierto a la autoridad del tribunal. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el magistrado anunció su decisión preliminar. Si el abogado persistía en su negativa, sería declarado en desacato y puesto bajo custodia. La sala quedó en silencio. Lo que ocurriría a continuación marcaría un antes y un después en este juicio y desencadenaría una serie de eventos que terminarían con consecuencias inesperadas para todos los involucrados. La advertencia
ya había sido lanzada y no dejaba margen a interpretaciones. El juez Euro Glenville, visiblemente contrariado por la negativa del abogado defensor Brian Steele a revelar la fuente de su información, regresó a la sala con una determinación que cambiaría el curso del juicio. Lo que estaba a punto de ocurrir no solo afectaría a la defensa de Jeffrey Williams, sino que terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más controversiales de la justicia reciente en Georgia. Al reanudarse la audiencia, el magistrado volvió a formular la misma pregunta, con un tono más severo que antes. Quería saber, de manera explícita, quién había informado al abogado sobre la reunión privada sostenida en su despacho con la fiscalía y un testigo del Estado. Steele, manteniendo una postura firme y calmada, reiteró su negativa. Explicó nuevamente que revelar esa información implicaría violar su deber ético de confidencialidad, un principio fundamental del ejercicio profesional. El juez no aceptó la explicación. Desde su perspectiva, la insistencia del abogado representaba una falta de respeto a la autoridad del tribunal y un riesgo para la integridad del proceso judicial. En ese momento, Glenville anunció que declaraba a Brian Steele en desacato y ordenó que fuera puesto bajo custodia de manera inmediata. La escena fue tan abrupta como impactante. En medio de un juicio seguido por medios nacionales e internacionales, un abogado defensor era escoltado fuera de la sala por orden directa del juez. El silencio fue absoluto. Los acusados observaron incrédulos cómo uno de sus representantes legales era apartado del proceso en tiempo real. Jeffrey Williams, al ver a su abogado retirado del recinto, manifestó que no estaba dispuesto a continuar el juicio sin su presencia. Para la defensa, la situación no solo afectaba el derecho a una representación adecuada, sino que además profundizaba la preocupación sobre lo que había ocurrido en aquella reunión privada de la que nunca fueron informados. Pese a las objeciones, el juez Glenville intentó seguir adelante con el proceso. Indicó que los otros abogados defensores podían continuar representando a Williams, aún sin la presencia de Steele. Sin embargo, la defensa sostuvo que avanzar en esas condiciones constituía una vulneración directa de los derechos del acusado, ya que se le estaba privando de su abogado elegido. El ambiente en la sala se volvió caótico, aunque siempre dentro de los límites formales del tribunal. Los abogados insistían en que la raíz del problema no era la negativa de Steele a responder, sino la comunicación privada sostenida entre el juez, la fiscalía y un testigo clave del caso. Una reunión que, según la defensa, había influido directamente en la disposición del testigo a declarar. Horas más tarde, el juez permitió que Brian Steele regresara a la sala. Explicó que no deseaba privar a Williams de su defensa durante el desarrollo del juicio. No obstante, dejó claro que el desacato seguía vigente. Como sanción, impuso a Steele una condena de 20 días de reclusión, a cumplirse únicamente los fines de semana, de modo que pudiera seguir representando a su cliente durante la semana. La decisión fue inusual, pero no sería la última sorpresa del día. El abogado, lejos de retroceder, solicitó cumplir esa sanción en la misma instalación donde se encontraba recluido su cliente, con el argumento de que así podrían continuar trabajando juntos en la estrategia de defensa. Aunque la solicitud llamó la atención, el conflicto no se detuvo ahí. De manera inmediata, la defensa presentó una solicitud de revisión ante la máxima instancia judicial del Estado. La respuesta fue rápida. La Corte Suprema de Georgia emitió una suspensión de emergencia que detuvo la ejecución de la sanción impuesta a Steele, mientras se analizaba la legalidad de la orden de desacato. Ese giro marcó un punto de inflexión. La atención ya no estaba centrada únicamente en el juicio contra Williams, sino en la conducta del propio juez Glenville. El foco se desplazó hacia una pregunta incómoda. ¿Había actuado el magistrado dentro de los límites de su autoridad
o había cruzado una línea peligrosa. Meses después, en octubre de 2024, llegó la resolución definitiva. La Corte Suprema de Georgia revocó por completo la orden de desacato contra Brian Steele. En su análisis, el tribunal concluyó que el juez Glenville no debió presidir el procedimiento de desacato, ya que estaba personalmente involucrado en la controversia. En términos simples, el magistrado había pasado de ser un árbitro imparcial a convertirse en parte del conflicto. Como consecuencia directa de esa determinación, Steele nunca tuvo que cumplir ni un solo día de la sanción que se le había impuesto. El intento de arresto y castigo quedó, en la práctica, sin efecto. Pero el impacto institucional no terminó allí. El 15 de julio de 2024, antes incluso de que la Corte Suprema emitiera su fallo final, otra jueza del condado de Fulton ordenó la recusación de Glenville del caso. La decisión respondió a múltiples mociones presentadas por los abogados defensores, quienes argumentaron que la imparcialidad del magistrado había quedado comprometida. Un nuevo juez fue asignado para continuar con el proceso. Con ese movimiento, el sistema judicial reconocía implícitamente que los acontecimientos ocurridos habían erosionado la confianza en la conducción del juicio. Con el cambio de juez, el caso avanzó hacia su desenlace. El 31 de octubre de 2024, Jeffrey Williams optó por resolver su situación legal mediante un acuerdo. Se declaró culpable de varios cargos relacionados con actividades de pandillas, posesión de sustancias prohibidas y armas, y presentó una declaración de no oposición en otros señalamientos vinculados a crimen organizado. La sentencia impuesta fue extensa en el papel, pero limitada en la práctica. Williams recibió una condena de 40 años, aunque la mayor parte de ese tiempo quedó suspendido. Su periodo inicial de reclusión fue conmutado por el tiempo ya cumplido, y quedó bajo libertad condicional durante 15 años. De incumplir las condiciones impuestas, podría enfrentar hasta 20 años adicionales. Con el cierre del caso penal, el episodio que más resonó no fue únicamente la situación del rapero, sino el enfrentamiento entre el juez y el abogado defensor. El intento de arresto, que parecía una demostración de autoridad, terminó convirtiéndose en un boomerang institucional. Este caso expuso con claridad una tensión estructural del sistema judicial, el delicado equilibrio entre el poder del juez para mantener el orden y el deber del abogado de proteger los derechos de su cliente. Cuando ese equilibrio se rompe, incluso una decisión tomada con la intención de preservar la autoridad puede derivar en consecuencias opuestas. También puso en evidencia por qué las comunicaciones privadas entre jueces y partes están severamente restringidas. Aunque no exista una conducta indebida explícita, la sola apariencia de una ventaja procesal obtenida fuera de la sala pública puede socavar la confianza en la justicia. En este caso, una reunión que pretendía resolver un desacato civil terminó influyendo directamente en un juicio penal de alto perfil. Al final, el arresto del abogado no solo fracasó, sino que desencadenó una revisión que terminó apartando al propio juez del proceso y anulando su sanción. Un recordatorio contundente de que, en el sistema judicial, la autoridad no es absoluta y debe ejercerse siempre dentro de límites claros. Este episodio quedará registrado como una advertencia institucional sobre los riesgos de cruzar esas fronteras, incluso cuando se actúa bajo la convicción de estar haciendo lo correcto. Si este análisis te resultó útil e informativo, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y comentar qué otros casos judiciales o situaciones impactantes en salas de tribunal te gustaría que investiguemos y expliquemos con este nivel de detalle. Tu participación ayuda a seguir construyendo una comunidad más informada.